Igual 241 Zorro Novelas ligeras. My friends, recuerden que en Ko-fi, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos. Feitan se burló. ¿Quiere enviarnos lejos? ¿De verdad cree que estamos tan desesperados como para hacer su maldito examen de cazador? Si Ludo Ye no hubiera venido, no se habría molestado en hacer el examen. ¿De verdad creían que este examen era algo especial? No puedes decir eso. Una licencia de cazador sigue siendo bastante útil. Como mínimo, proporcionaba un estatus semioficial, o podía venderse por dinero, como mínimo. Ludo ya reflexionó, y entonces vio con el rabillo del ojo a Feitan preparando una olla para hervir agua. No pudo evitar quedarse atónito. ¿Qué haces? Dejando de lado de dónde venía la olla, el comportamiento de Feitan fue simplemente incorrecto, ¿no es así? Recordó que las habilidades culinarias de Feitan no eran buenas, entonces ¿por qué estaba empezando a perder el tiempo en la cocina? ¿No dijo el examinador que teníamos que hacer huevos cocidos? Feitan lo miró confundido. Estoy cociendo huevos para ti. No importaba cuánto odiara el examen de cazador, Irece iba a tomarlo, así que definitivamente tenía que ayudar. Como de todos modos había que hervir huevos y él tenía que hervir algunos para sí mismo, simplemente hirvió los de Irece junto con ellos. Al ver la extraña expresión de Ludoie, Feitan sintió cierta aprensión. ¿Hay algún problema? ¿Podría haber algún truco especial para hervir estos huevos? No es nada. Ludoie apartó su mirada extraña y se inventó una excusa. Solo pensé que esto no te sentaba bien. No, hay que decir que no le convenía en absoluto. ¿Cuándo se volvió tan obediente? Si le habían dicho que hirviera huevos, ¿no debería haber cogido los huevos terminados de otra persona para entregarlos? Pero ahora lo estaba haciendo él mismo. No parecía en absoluto el Feitan que conocía. Aunque ver a Feitan hervir huevos se sintió extraño, lo hacía para ayudar, así que Ludoie no dijo nada más. Además, no le gustaba cocinar. Si Feitan quería hervirlos, que lo hiciera. Se ahorraba el trabajo. Ustedes dos, la pareja de esposos, tienen una relación estupenda. Gon parpadeó con sus grandes ojos, con el rostro lleno de envidia. Quiero encontrar un compañero que también esté dispuesto a trabajar para mí. Desafortunadamente, era demasiado joven para encontrar uno. Luoye. Interrogación de apertura, interrogación de apertura, interrogación de apertura, interrogación de cierre. ¿Qué demonios? ¿Cómo era que él y Feitan eran pareja? Gon, el protagonista, debe estar ciego. Y ya has comenzado a preparar tu olla, esperando a encender el fuego. ¿Por qué trajiste a Killua? No tienes un examen que hacer. Feitan, por otro lado, rara vez parecía tan relajado por esas palabras. Aunque el protagonista era problemático y molesto, su perspicacia no era mala. Por el bien de su buen ojo, no le reprocharía haber perdido el tiempo antes. Gon, ¿no son pareja? Killua lo miró con recelo. ¿Cómo lo sabes? Especialmente ese hombre que hervía el agua. El olor a sangre era tan denso que incluso el aire parecía peligroso. La otra persona parecía mucho más tranquila. ¿Cómo podía pensar que eran pareja? La tía Mito dijo que si alguien está dispuesto a cocinar para otro, debe estar verdaderamente enamorado. Él ya está dispuesto a hacer el trabajo por la otra persona, entonces, ¿no cuenta eso como amor verdadero? Y como la otra persona no hace nada, ¿no es eso un simple acuerdo tácito? Solo los amantes no necesitan ser tan educados. Al igual que cuando sus amigos, como Killua, se unían a él, siempre hacía lo que podía. No podía quedarse esperando para comer. Si no, se sentiría avergonzado por ser un gorronero. Luoye, que no hacía nada y esperaba que Feitan hirviera los huevos. Punto punto punto. Nunca imaginó que, solo por esto, el protagonista pensaría que él y Feitan eran pareja. Solo era un poco perezoso, eso era todo. ¿Era demasiado tarde para ir a buscar leña? Por otro lado, Feitan se puso de muy buen humor y tuvo un raro momento de amabilidad. Veo que aún no han encendido el fuego allí. Yo ya terminé con el mío, así que les daré este encendedor. Aunque su habilidad Nen era fuego, no distinguió entre aliados y enemigos al usarla. No sería bueno que lastimara ahí accidentalmente, así que usáramos un encendedor para encender el fuego. Vio que el equipo de Gon ya tenía todo listo y solo faltaba una fogata. Como ya no la usaba, simplemente se la dio. ¿En serio? Gracias, hermano mayor.
Agarrando el encendedor, Feitan se arrojó sobre Gon, quien se sorprendió gratamente. Solo nos faltaba encender una fogata. Gracias, hermano mayor. Volveremos a encenderla y no interrumpiremos su tiempo a solas. Después de obtener el encendedor, Gon rápidamente alejó a Killua. ¿De qué se trataba todo eso? Después de hablar tanto, resulta que solo querían encender una fogata. Luoye los vio alejarse con el rostro inexpresivo, con una sensación de frustración creciendo en su corazón. ¿De verdad su reputación solo valía un encendedor? Mientras estaba enfurruñado, le acercaron a la boca un huevo con cáscara, translúcido y blanco como el jade. Toma, ven esto. Al encontrarse con la mirada sincera de Feitan, la frustración de Luoye quedó atrapada en su pecho. Incluso después de dejar Ciudad Meteoro, el valor que los habitantes de Ciudad Meteoro le daban a la comida estaba grabada en sus huesos. El hecho de que Feitan pudiera darle comida que ya había obtenido era suficiente para demostrar su sinceridad. Es solo que él ya sabe que soy un hombre, y aún así es tan persistente. Feitan no pensó en cosas tan aleatorias. Simplemente sentí que, dado que incluso alguien tan aficionado a comer como Xiaoai consideró que estos huevos cocidos eran deliciosos, entonces Suye definitivamente tenía que comer algunos también. Este es el tema del examen de cazador. Si lo como ahora, ¿qué entregaré después? Al menos espera a que Satops lo vea antes de comerlo, de lo contrario, ¿cómo aprobaría el examen de cazador? ¿No se llevó muchos? Solo quítale uno cuando llegue el momento. No podía dejar que se apropiara de todos esos huevos. Algo tan delicioso definitivamente tenía que ser disfrutado al máximo por Ie. ¿Cómo podía dejar que los tuviera todos para ella sola? Aunque Ie dijo que no le gustaba, todavía esperaba que Ie pudiera comer todas las cosas deliciosas. Luoye lo miró, sin estar de acuerdo ni en desacuerdo. Feitan realmente se atrevía a pensar así. ¿Cómo podía ser tan fácil recuperar la carne que ya había llegado a la boca de alguien? Sin mencionar el temperamento infantil de Xiaoai. Si Feitan se atreviera a arrebatárselo, estaría quejándose con alguien al instante. Si se desatara una pelea, sería un caos. Ni siquiera podría comer tranquilo. Con gran dificultad, había logrado evitar que Feitan persiguiera y luchara contra Kuchiki y Byakuya. Si volvían a pelear por un huevo cocido, todos sus esfuerzos serían en vano. En realidad su apetito no era tan grande. Siempre que termines de hervirlo, cuenta como aprobado. Incluso cuenta si alguien más lo hierve por ti. No hay problema si te viene este huevo ahora. Fue Satops quien, al ver la disputa, dio un paso al frente para decir algo. Luoye la miró sorprendida. ¿Era Satops tan bondadosa? No lo parecía. Entonces, ¿por qué había venido de repente a ayudar a resolver la situación? Al encontrarse con la mirada sospechosa de Luoye, las venas de la frente de Satops palpitaron. Sabía que era extraño que interviniera de repente, pero el asunto era más urgente, así que solo pudo armarse de valor y seguir adelante. De lo contrario, si no tenía cuidado, algo grave ocurriría. Una vez que la situación se volviera realmente caótica, sería difícil llegar a un acuerdo. Tenía que resolver el asunto antes de que comenzara el caos. Después de todo, Omokage había desaparecido. ¿Qué quieres decir con que Omokage ha desaparecido? Tras escuchar el propósito de Satops, Luoye frunció el ceño, completamente desconcertado. ¿No se lo llevó Xrollo? Entonces este asunto debería haber terminado ahí. Entonces, ¿por qué desapareció en un momento como este? Yo tampoco lo sé. Satops, a quien estaban como si estuviera dando explicaciones, tenía el rostro agrio y una expresión irritable. Pero ese Omokage sí ha desaparecido. Antes de esto, Omokage había sido entregado al Genei Ryodan por ellos, por lo que una vez que surgió un problema, ellos fueron los principales sospechosos. Si ha desaparecido, ¿por qué no vas a buscarlo? Feitan, quien sintió que Satops interrumpía su tiempo privado con Iezi, parecía muy molesto. ¿Por qué buscar a Iezi? No sabe encontrar gente. Estaba ciega. ¿Tuvo que pedirle ayuda a alguien más? Ya había pelado el huevo de araña uva y se lo había acercado a los labios a Iezi, quien parecía haberse suavizado un poco, pero en cuanto llegó, Iezi lo ignoró al instante. Ya ni siquiera quería comer el huevo. Iezi debe haber perdido el interés por culpa de ella. Satops escuchaba con la cabeza llena de interrogantes. No, la persona que buscaba también era su compañero, ¿verdad? ¿Por qué se mostró tan indiferente? ¿No se dice que la gente de Ciudad Meteoro es muy unida?
¿Podría ser que su información fuera errónea? ¿O le guardaba rencor a esa persona? Luoye tosió con el puño en los labios. Feitan, de repente tengo un poco de sed. ¿Podrías traerme un poco de agua, por favor? Tanto Feitan como Satops tenían mal carácter. Si se quedara más tiempo, probablemente estallaría un conflicto. Era mejor separarlos primero. Está bien, yo voy ahora mismo. Al escuchar las palabras de Iezi, Feitan no dudó y se apresuró a buscar agua. Una vez que se fue, Luoye continuó preguntando. ¿No le entregaste ya a esa persona al Genei Ryodan? Entonces no debería ser asunto tuyo. Bajo la atenta mirada de todos, dado que Chroyo decidió llevarse a la persona en ese momento, significaba que el asunto estaba terminado y ambas partes se habían reconciliado. Si surgiera nuevamente una disputa, Chroyo no tendría miedo de que se rieran de él. Ese es precisamente el problema, dijo Satops frunciendo el ceño. La persona que le entregamos se convirtió de repente en una marioneta. Fue por esta razón que ella vino a buscar a Ludo Ie. La asociación de cazadores y el Genei Ryodan no interactúan e incluso tienen muchas fricciones. El Genei Ryodan ciertamente no les creería, así que tuvieron que buscar un mediador que hablara por ellos. De lo contrario, si se desatara una pelea, ellos estarían bien, pero este grupo de candidatos sufriría. Especialmente desde que la identidad de Gon había sido expuesta, sería un blanco más fácil que otros. Su fuerza aún no era suficiente. Si las cosas realmente se regresaron caóticas, fácilmente podría resultar herido o incluso morir, lo cual no era lo que ella quería ver. Después de todo, aunque ese bastardo de Jin era un idiota, al menos había encontrado muchos ingredientes para ella. No podía simplemente ver a su hijo caer en peligro. No, dijo Luoye con una expresión extraña, mirándola como si fuera una tonta. Lo dejaste inconsciente a golpes antes de entregárselo a Xrollo. ¿Nadie comprobó si era una marioneta o una persona real? Y así se lo entregaron a Xrollo, causando un gran problema ahora donde están atrapados en una posición difícil. Eso es lo más extraño. El rostro de Satops estaba serio. En ese momento estábamos muy seguros de que era una persona real. Incluso el presidente estaba seguro. Así que, tras el desmayo, a nadie le importó. Incluso después de entregárselo a Xrollo, no desapareció de la vista, pero de alguna manera se convirtió en una marioneta. Ella todavía no podía entender la razón detrás de esto. Si ese es el caso, entonces probablemente se fue antes de quedar inconsciente. Probablemente temía que la asociación de cazadores siguiera acosándolo, así que dejó un título para que se encargara de ellos. Pero lo que no entendía era por qué Omokage tenía tanta prisa por irse, sin dejarse margen de maniobra. Después de todo, era miembro de Genei Ryodan. Incluso si chocaba con la asociación de cazadores, Shroyo no lo ignoraría. ¿Por qué tenía tanta prisa por escabullirse? Pero no encontramos ningún problema cuando lo inspeccionamos entonces. De lo contrario, no se lo habrían entregado directamente al Genei Ryodan. Luoye puso los ojos en blanco sin palabras. Si pudieras ver el problema, ¿cómo habría escapado? No les hagas caso. Ni siquiera el propio Shroyo vio el problema, ¿verdad? Omokage era uno de sus miembros, y habían salido juntos de Ciudad Meteoro. Lógicamente, como líder, debería al menos tener claras las habilidades de sus miembros, pero viendo los resultados actuales, él tampoco las entendía. Omokage no era como Hisoka, quien se unió a los medios. Habían pasado tanto tiempo juntos, y Xrollo aún no lo sabía. Eso demostraba que Omokage ocultaba conscientemente sus habilidades. Xrollo no haría nada contra los miembros de la compañía que no lo habían traicionado. ¿Por qué ocultaría su habilidad Nen con tanta cautela? No podía ser que quisiera controlar a Xrollo, pero que no pudiera hacerlo y por eso huyera, ¿verdad? Y lo más extraño fue. No lo entiendo bien. No está Xiaoai aquí. ¿Por qué no la buscaste? En comparación con una persona normal como él, que prefería la autoconservación, ¿no sería más fácil persuadir la personalidad confusa de Xiaoai? Además, su relación con la Brigada Fantasma era más profunda y su amistad era sólida. Si la hubieran buscado, habrían podido lograr sus objetivos más rápido. El rostro de Satoshi se puso rígido por un momento. Lo pensé, pero tenía miedo de que los demás pensaran que la estábamos engañando. En realidad, su primera opción para contactar fue de hecho Xiaoai, pero por alguna razón, su intuición le dio un muy mal presentimiento, por lo que se dio por vencida.
Entonces, aunque parecía más fácil hablar con Xiaoai, ella todavía era de buscar a Ludo y De acuerdo, lo entiendo. La personalidad de Xiaoai era, en efecto, algo inestable. Con razón tomó el camino más largo. Parecía que tenía que hacerlo él mismo. Luoye se frotó la frente con dolor de cabeza. Iré a preguntar por ti. Primero vería qué decía Zrollo. No podía permitir que empezaran una pelea y arruinaran el examen de cazador. Aún esperaba obtener su licencia de cazador. Sin embargo, había que dejar algo claro de antemano. Pero solo puedo ayudarte a preguntar. No puedo garantizar cuál será el resultado final. Así que sería mejor que no depositara todas sus esperanzas en él, de lo contrario temía que ella se decepcionara cuando llegara el momento. Después de todo, él y Zrollo solo podían considerarse conocidos, pero no tenían mucha amistad. Como mucho, podría mediar un poco. En cuanto a lo que Zrollo haría finalmente, no necesariamente lo escucharía. Entiendo. Satoshi también comprendió esta lógica. No la estaba forzando. De todos modos, Luoye era solo uno de los caminos que buscaba, y no podía apostar todo por él. Además, solo temían que luchar contra la brigada fantasma lastimara a Dagon, por eso eran cautelosos. No era que les tuvieran miedo. Estaban limitados por sus inquietudes. Si realmente llegaban al paso final, era difícil predecir si no terminarían en destrucción mutua. Fue que hasta el último momento, nadie quiso llegar a ese punto. Zrollo miró la sombra en el suelo, su rostro tan oscuro como el agua. Aunque realmente no quería admitirlo, tuvo que decir que esta vez, realmente haber podido juzgar mal a alguien. Este Omokage estaba ocultando muchas cosas. No se sorprendió al ver a Ludo y acercándose, simplemente levantó la mirada. ¿La asociación de cazadores te envió para ser un cabildero? Había pensado que pedirían ayuda a Xiaoai. No esperaba que en realidad fuera a ver a Ludo y Luoye se encogió de hombros con impotencia. Supongo que sí. Después de todo, todavía quiero obtener mi licencia de cazador. Si empiezan a pelear, tendré muchos problemas. A Luoye le pareció fácil comprender su petición. Había acompañado a Hisoka hasta allí. ¿No era solo para un papel secundario? Sin embargo, aunque habló de dificultades, el rostro de Luoye mostró pocas señales de problemas. Ya no era aquel niño que luchaba por sobrevivir en Ciudad Meteoro. Ahora era fuerte, con el poder suficiente para confiar en que, incluso si ambos bandos se enfrentaran, no saldría herido. Así que, aunque estaba un poco preocupado, no entró en pánico. Zrollo lo miró y le dio una respuesta tranquilizadora directa. No te preocupes, no causaré problemas a la asociación de cazadores. Solo díselo. Así que podría quedarse tranquilo, no habría pelea. Ah, ¿sí? ¿De verdad es tan fácil hablar contigo esta vez? Luoye se sorprendió mucho al oír esto. Zrollo era educado en apariencia, pero no era precisamente una persona de buen carácter. Si no iba a molestar a la asociación de cazadores por el asunto de Omokage, significaba que estaba seguro de que esto era obra del propio Omokage, en lugar de que la asociación de cazadores moviera los hilos tras bastidores. Pero dado que Omokage causó problemas mientras estaba con la asociación de cazadores, ¿no debería exigir alguna compensación? No era que un bandido supiera ser modesto. Era que un ladrón nunca se va con las manos vacías. Zrollo tampoco era de los educados, así que la única posibilidad de que no lo fuera era que no podía permitirse distraerse. Esto le provocó curiosidad. ¿Qué había hecho Omokage exactamente para que Zrollo no pudiera siquiera molestarse en exigir beneficios a la asociación de cazadores? Zrollo frunció el ceño. El asunto de Omokage es un poco problemático. No quiero que la asociación de cazadores se involucre en este momento. ¿Problemático? Luoye arqueó una ceja sorprendida. Si incluso a Zrollo le parecía problemático, debía ser bastante complicado. Con razón no quería más complicaciones. No acerté, ¿verdad? Quería controlarte, se dio cuenta de que no podía y luego huyó porque temía que lo descubrieras. Aunque Omokage ya había intentado atacar al protagonista anteriormente, Zrollo como mucho lo regañaría un par de veces sin tomar ninguna acción real, a menos que hubiera cometido otras ofensas que no se atreviera a dejarle saber a Zrollo. Luoye lo molestó, pero vio que Zrollo lo miró con extrañeza. La gente de Ciudad Meteoro es desconfiada y cautelosa por naturaleza. Si Omokage nos atacara, sería imposible que no lo notáramos.
La implicación era que era imposible para Omokage actuar contra ellos sin ser descubierto, pero era difícil decirlo para otra persona. La sonrisa en el rostro de Ludoye se congeló. Si alguien de Ciudad Meteoro se daba cuenta, ¿no sería imposible que alguien de fuera de ella lo notara? Dejando a un lado a los demás, dado que la compañía fantasma era famosa, poca gente actuaría con ellos. Quienes sabían de su existencia habían muerto hacía tiempo, salvo una persona. Deberías saberlo. Xiaoai se quedó con ellos todo este tiempo. El objetivo más fácil y probable para Omokage era ella. Al pensar en esta posibilidad, la sonrisa se desvaneció del rostro de Ludoye y su tono se tornó inusualmente ansioso. No debería ser tan estúpida, ¿verdad? Dejando de lado que él y Xiaoai provenían del mismo lugar y eran parientes consanguíneos, eran simbiontes. Si Xiaoai era controlado, él también se vería afectado. Shroyo no habló, pero su expresión sombría lo decía todo. Ludoye le revolvió el pelo frenéticamente, con la voz llena de frustración. Dios mío, no podría tener un poco más de cuidado. Incluso la capturaron tras convertirse en fantasma. No me extraña que estire la pata tan rápido, incluso con un dedo de oro, lo que obligó a su madre a traerlo aquí para salvar el día. La inconsistencia de Xiaoai no había cambiado de vida a muerte. Al verlo tan frenético, Shroyo lo consoló. En realidad, no necesitas tener tanta prisa. Las cosas aún no han llegado al peor escenario posible. Aunque Xiaoai cayó en la trampa, ahora parece estar bien. De lo contrario, Omokage no habría vuelto a atacar al protagonista. Con la fuerza de Omokage, no puedes controlar a dos personas a la vez. De lo contrario, podría haber controlado a Xiaoai para que atacara en lugar de huir. Huir no significa que no podía controlarla y por eso tuvo que huir. Luoye también pensó en esto y se calmó inmediatamente. Shroyo tenía razón. La huida de Omokage solo podía significar que algo salió mal mientras intentaba controlar a Xiaoai, lo que lo obligó a huir con tanta prisa. Luoye secó la cara y recuperó la compostura. ¿Dónde está ella? Shroyo pensó por un momento, su tono sutil. Bueno, ella dijo que los huevos de araña de uva saben mejor con hojas de té. Fue a buscar algunas hojas de té ahora mismo y debería estar haciendo huevos de té a esta altura. Luoye. Esto es grave. Omokage casi la controla y ni siquiera se dio cuenta, pero aún así salió corriendo a comer. Me enfurece solo pensarlo. Incluso si los huevos de araña uva son deliciosos, no deberían obsesionarla tanto, ¿verdad? Sin embargo, al pensar en el huevo que Fei Tan había llevado a sus labios antes, bueno, admitió que los huevos de araña uva estaban deliciosos. Era normal que un amante de la comida como Xiaoai no pudiera controlar su apetito. No le hizo caso, ni siquiera él pudo resistirse y comió la comida que Fei Tan le dio, aunque había tenido la intención de negarse antes. Pero hablando de Fei Tan, ¿dónde está? Le acaba de pedir que busque agua. ¿Por qué ha estado ausente tanto tiempo? ¿Pasó algo? No debería haber nada en este lugar que pudiera amenazar a Fei Tan, ¿verdad? A pesar de pensarlo, Luoye no pudo evitar observar los alrededores. Jessie, ¿me buscas? Fei Tan apareció de repente ante él como un fantasma, sosteniendo un vaso de agua, y preguntó sorprendido. El rostro de Luoye se endureció y luego replicó en voz alta. ¿Quién te busca? Solo tengo sed y me preguntaba por qué no ha llegado el agua todavía. Definitivamente no estaba preocupada por él. No malinterpreté su significado. Solo quería beber agua. Fei Tan no lo creía. Fue él quien salió a buscar agua, así que si Ludoye se preguntaba cuándo llegaría, ¿no estaría pensando solo en él? Sin embargo, Fei Tan también sabía que Jessie era susceptible. Si lo retaba, probablemente se sentiría avergonzado y enojado, así que no insistió más y le entregó la taza. Jessie, aquí tienes el agua que querías. Pruébala y verás si está buena. ¡Qué maravilla! Jessie todavía se preocupaba por él. Al pensarlo, el corazón de Fei Tan se ablandó aún más. El agua no tiene sabor, así que ¿cómo puede ser buena o mala? Luoye replicó instintivamente, pero no lo dijo en voz alta. Después de todo, como le había pedido a otra persona que hiciera el trabajo, no estaría bien ser tan exigente. Pero tan pronto como el agua entró en su boca, los ojos de Luoye se abrieron levemente con sorpresa. ¿Por qué es dulce esta agua? ¿Fue Fei Tan a buscar agua de manantial? Pero no sabía a agua de manantial. Sabía más bien a azúcar añadido. ¿Fei Tan fue a pedirle azúcar a Xiaoai? Fei Tan suena.
Vi que a la gente de afuera le gusta tomar té con leche, pero como aquí no hay, busqué miel para echarle al agua. Por eso también se había retrasado un poco, pero al ver la expresión de Jessie, pareció gustarle. Entonces su esfuerzo extra no fue en vano. Luoye. Esto es malo. Por la obra original, solo podía ver que Fei Tan era un tipo genial, pero no esperaba que fuera tan atento al perseguir a alguien. Sentía que su conciencia se tambaleaba. Para ser honesto, con un perseguidor tan guapo y poderoso que también es tan meticuloso y considerado contigo, sería difícil para cualquiera no dejarse llevar. Luoye se consideraba una persona normal. Dada la ofensiva de Fei Tan, sintió que ya estaba a punto de volverse gay. La razón por la que pudo aferrarse a sus intenciones originales y negarse sin piedad fue también su incertidumbre sobre el futuro. De repente recordé que hay un resultado para el asunto que Satops me preguntó antes. Voy a decírselo. Luoye puso la taza de agua en la mano de Feitan, se dio la vuelta y desapareció en un instante. Si esto continuaba, sería verdaderamente difícil para él no ablandar su corazón, por lo que era mejor irse por ahora. Mantener una distancia adecuada le ayudará a despejar sus pensamientos caóticos más rápido. De lo contrario, si las cosas seguían así, podría marearse y cometer alguna irracionalidad, lo cual sería malo. Pero Jessie, ¿no has terminado tu agua? Feitan intentó hacer que se quedara, pero Luoye ya había desaparecido ante él a gran velocidad, dejando solo una figura que se alejaba en el polvo. Feitan miró el agua con miel que tenía en la mano, de la que solo había tomado unos pocos sorbos, y se quedó allí parado por un momento, sintiéndose sofocado. Esta asociación de cazadores es realmente molesta. Es claramente un error suyo, pero quieren que otros ayuden a arreglarlo. Si Jessie no hubiera insistido en participar en este examen de cazador, habría destrozado este lugar hace mucho tiempo. Por otro lado, después de contarle a Satops lo que dijo Chrollo, Luoye se topó con Xiaoai, que tenía huevos de té en una mano y té con leche en la otra. Ella inclinó la cabeza mientras mordía la pajita y lo miraba. ¿Eh? ¿También estás aquí para pedirle recetas gourmet a Satops? Pero seguro que no tienes tiempo para buscar esos ingredientes, ¿verdad? Él no era como ella. Rico, con tiempo libre y con un espacio portátil para llevar a todas partes. Ya fuera para buscar ingredientes o cocinar, no tenía ningún problema. Pero Luoye era diferente. Viendo su situación, el solo hecho de estar ocupado esquivando a Fei Tan ya lo había dejado mental y básicamente exhausto. Al pensar en esto, el corazón de Xiaoai se llenó de chismes. Por cierto, te vi usando Shumpo hace un momento. ¿Qué? ¿Te propuso matrimonio Fei Tan? ¿Por qué corres tan rápido? Con su postura de esquivar una bestia monstruosa, era difícil para ella no sospechar que Fei Tan había hecho algo. Tal vez una confesión directa ya no podía satisfacer a Fei Tan y decidió proponerle matrimonio de rodillas. De lo contrario, ¿cómo podría Luoye tener miedo y huir con tanto pánico? El rostro de Luoye se aguantó por un momento y no respondió a su pregunta. En cambio, le preguntó: ¿sabías que Omokage escapó? Comparado con las anécdotas entre él y Feitan, ¿no era este asunto más importante? ¿Por qué no le preocupaba? Todos los días estaba ociosa y aburrida, sin preocuparse por lo que debería ser y preocupándose por lo que no debería. Xiaoai estaba confundida. Lo sé, Chrollo me lo dijo. ¿Pero qué tenía eso que ver con los chismes que quería investigar? Lo sabes y aún no estás más alerta. Alzó la voz Luoye, con el rostro decepcionado. Casi te manipula, lo sabes. Comiendo, comiendo, comiendo. ¿Cómo puedes seguir comiendo? Confiscado. Después de decir eso, Luoye tomó todos los huevos de té en su mano y los guardó. Debido a que el asunto con Omokage le había causado tanto miedo y ansiedad, estos huevos de té servirían como su tarifa de compensación mental. Además, él y Chrollo estaban extremadamente ansiosos, mientras ella estaba tan alegre y tenía tiempo para comer, beber y divertirse. Tomar algunos de sus huevos de té le serviría de lección. Xiaoai. En realidad, solo quería comérselos, ¿verdad? Habló con tanta grandilocuencia que casi le creyó. Al mirar a la multitud de personas jubilosas por aprobar el examen de cazador, y luego pensar en la silueta de Jessie mientras se apresuraba, una intención asesina surgió de repente en el corazón de Feitan. Esa gente era demasiado ruidosa y molesta. Tarde o temprano los mataría a todos. Justo cuando pensamientos oscuros comenzaban a crecer en su mente, una mano se expandió y le ofreció un huevo oscuro y redondo.
Fei Tan miró sorprendido mientras Ludoye tosía torpemente. Tomé algunos huevos de té del costado de Xiaoai. ¿Quieres uno? No le gustaba aprovecharse de la gente. Al fin, había cogido bastantes de estos huevos, así que darle uno a Fei Tan podría considerarse una devolución del favor por el huevo cocido. Fei Tan se lo había dado antes. Al ver que Fei Tan lo miraba sin decir palabra, Ludoye añadió. No me malinterpretes. Tomé demasiados y sería un desperdicio si no pudiera terminarlos. Así que no debe bajo ningún concepto equivocarse. Aunque la expresión de Ludoye era incómoda, el humor de Fei Tan mejoró. De todos modos, la disposición de Ludoye a compartir comida con él fue una buena señal. Justo cuando Fei Tan estaba a punto de hablar, alguien más añadió débilmente. ¿No son los huevos de té más fragantes cuanto más se cocinan a fuego lento? Es la primera vez que oigo hablar de ellos desperdiciados. No inventa ninguna excusa porque quieres regalar algo. Esta excusa es demasiado floja. La excusa no solo era pobre, sino que además hacía que uno quisiera reír. El rostro de Ludoye se endureció. ¿Quién era? ¡Qué molesto! Por otro lado, Fei Tan, que entendió la implicación, sintió que su estado de ánimo mejoraba aún más. Entonces, ¿Ireci había compartido comida especialmente con él? Los ojos de Fei Tan se iluminaron al instante. Al encontrarse con la mirada ardiente de Fei Tan, a Ludoye le volvió a doler la cabeza. Dicho esto, definitivamente Fei Tan iba a equivocarse otra vez. Que Dios lo atestiguara, simplemente no quería deberle un favor a nadie. Fei Tan ya le había regalado todos sus huevos duros, así que devolver un huevo de té debería considerarse una simple cortesía, ¿no? Pero tan pronto como esas palabras salieron, parecía como si tuviera algún tipo de sentimientos por Fei Tan, a pesar de que simplemente estaba compartiendo comida. Pensando en los problemas que podrían surgir, las venas de la frente de Ludoye palpitaron. Sin embargo, al ver a Xiaoai en cuclillas en el suelo con la barbilla entre las manos, completamente desprovista de aplomo, suspiró con impotencia. ¿Qué haces aquí? Ni hablar, solo le quitó unos cuantos huevos de té. ¿De verdad era necesario? Tenía que venir y causar problemas. Ella había barrido casi por completo todos los huevos de la araña de la uva. No podía ni siquiera comer algunos. Xiaoai lo miró con resentimiento. Solo quería ver a quién intentabas congraciarte llevándote tantos de mis huevos de té. Se acercó a mirar, y resultó ser Fei Tan. ¿Cómo se atrevía entonces a decir que era heterosexual? Al verlo, casi se había convertido en una espiral antimosquitos. ¿Qué curry? No puedo simplemente compartir una comida deliciosa con un amigo. Luoye lo negoció rápidamente. No podía permitir que Xiaoai siguiera calumniándolo así. Si continuaba, cuanto más intentara explicarlo, peor se pondría. Claro, claro, Xiaoai puso los ojos en blanco. No compartiste con Chroyo, ni con Hisoka, pero sí con Fei Tan. Son realmente buenos amigos. Puso mucho énfasis en las dos últimas palabras, haciendo que el punto fuera obvio inmediatamente. Dejando a un lado a Chroyo, con quien no tenía mucha conexión, Hisoka seguía siendo su hermano menor. Ni siquiera su propio pariente pudo comerlos, pero se los dio a Fei Tan, y él sigue diciendo que no es amor. Luoye se dio cuenta, desesperado, de que la lógica de Xiaoai era demasiado fuerte. No podía convencerla de lo contrario y podría incluso terminar confundiéndose. Era mejor no discutir con ella. Secó la cara con cansancio, con tono melancólico. La siguiente etapa del examen de cazador está comenzando. Necesito darme prisa y prepararme. Él no se quedaría allí discutiendo con ella sobre todas estas tonterías. Xiaoai ladeó la cabeza, observando la marcha de Ludoye, y luego se giró para mirar a Fei Tan. Lo acaba de admitir tácitamente, ¿verdad? Simplemente le gusta si se niega a admitirlo. Incluso le mintió diciéndole que no lo hizo y ella casi le creyó. HMPH, qué hombre tan hipócrita. Con razón dicen que los adultos tienen el corazón sucio, mintiendo por algo tan insignificante. No es que ella se riera de él. Luoye se tambaleó. Espera, ¿qué quiso decir con lo admitió tácitamente? Simplemente no había dicho nada. Luoye sintió ganas de regresar para discutir con Xiaoai, pero al pensar en su extraña línea de pensamiento, decidió seguir caminando en silencio. Olvídalo, olvídalo. Como hermano mayor, no debería discutir con una hermana menor. Los ojos de Fei Tan se abrieron de par en par. Xiaoai no se había quedado callada, así que Luoye definitivamente la escuchó.
Sin embargo, ¿de verdad no lo refutó? ¿Podría ser cierto lo que dijo Xiaoai? ¿De verdad le gustaba a Ludoye y solo creía que le gustaba Kuchiki Byakuya por ese inexplicable vínculo emocional? Si ese era el caso, tenía que romper rápidamente ese inexplicable vínculo emocional con Ludoye. De lo contrario, ¿cómo podrían él y Ludoye convertirse en pareja? Esta etapa del examen de cazador pasaba por la torre trampa. Pensé que iríamos directo a la prueba final. No esperaba que transcurriera con normalidad, murmuró Ludoye en voz baja. Qué lástima. Al principio pensé que la superarían rápidamente. Pero, claro, tenía sentido. Los organizadores del examen de cazador simplemente no querían meterse en una pelea importante con el Genei Ryodan. Eso no significaba que le tuvieran miedo a Zoroyo. Al fin y al cabo, no tenía prisa. Podía seguirles el juego. ¿Pero dónde debería bajar? Ludoye observó el exterior de la torre trampa. Los muros de la torre tenían una caída vertical de 90 grados desde el suelo, y su altura era inconmensurable. Dio unos pasos hacia adentro en silencio. Ludoye, ¿piensas bajar de aquí? Feitan, que observaba desde un lado, se acercó de inmediato para presumir. Puedo ayudarte a matar a todos estos pájaros molestos. De esa manera, Ludoye nos molestaría cuando bajara. Ludoye lo miró sin decir palabra. ¿Parecía alguien que quería bajar de allí? Este tipo realmente no tenía conciencia de la situación. Una buena sugerencia. No la vuelvas a sugerir la próxima vez. Aunque sabía que no moriría saltando, sentía las piernas un poco débiles al mirar hacia abajo. No podía evitarlo. Le daban miedo las alturas. Y una vez que se crea un hábito, es difícil cambiarlo. Además, había más de una forma de bajar. No quería complicarse tanto las cosas. ¿Dónde está mi padrastro? Xiaoai vagaba como un fantasma, mirando a todas partes. ¿Dónde se ha metido mi gran padrastro? Al verlo, sus ojos se iluminaron y exclamó. Ludoye, ¿has visto a mi padrastro? Estaba aquí hace un momento, pero lo perdí de vista en un abrir y cerrar de ojos. No se habría ido así como así, ¿verdad? Ni siquiera le había preguntado por su madre. No lo he visto. Ludoye tenía muchas ganas de quejarse. Es tu padre, no mi padre. ¿Cómo iba a saber dónde fue Kuchiki Byakuya? Pero al ver la mirada decepcionada de Xiaoai, Ludoye solo pudo suspirar y agregar. Bien, te ayudaré a buscar. Si no le hubiera dicho a todo el mundo que le gusta Kuchiki Byakuya, realmente no querría involucrarse en este lío. Pero no había otra opción. Como había usado a Kuchiki Byakuya como escudo, tenía que ayudar. ¿Pero dónde fue? La fuerza de Kuchiki Byakuya no era débil, y la torre trampa tenía un tamaño limitado. Un hombre adulto no podía desvanecerse en el aire. ¿Habría caído en un pasadizo secreto? Justo cuando Ludoye pensó esto, su pie se elevó repentinamente en el aire y se precipitó en un túnel completamente oscuro. Ni siquiera Feitan, a toda velocidad, logró atraparlo. Mirando el piso ya cerrado, Feitan, que estaba en cuclillas cerca, tenía una expresión muy fea en su rostro. Solo un poco más, solo un poco, y habría podido atrapar a Ludoye. Maldita sea, todavía no era lo suficientemente rápido. Pero lo que lo hizo enfadar aún más no fue eso. Durante esa fugaz mirada bajo tierra, había visto un rostro. Al ver la expresión aterradora de Feitan, Xiaoai le recordó con cautela. En realidad, no necesitas estar tan nervioso. Simplemente cayó en un pasaje secreto. Podrás verlo pronto una vez que encuentres el mecanismo. ¿No es solo una pequeña separación? No hay necesidad de poner esa cara. Quienes no lo saben pensarían que se separan para siempre. Vi a Kuchiki Byakuya hace un momento. Las palabras de Feitan tenían un tono escalofriante. Justo donde acaba de caer Ludoye. Esto era lo que más lo asustaba. Esa inexplicable sensación en Yezi aún no se había disipado, y ahora estaba atrapado con Kuchiki Byakuya. ¿Qué pasaría si perdiera la cabeza e insistiera en estar con Kuchiki Byakuya? Había buscado a Yezi durante tantos años, para no verlo tan cariñoso con Kuchiki Byakuya. Xiaoai, que había estado buscando gente al oír sus palabras, se quedó atónito. ¿Eh? ¿Ahí abajo? ¿Viste con claridad? Imposible. ¿Será casualidad? Esta es la verdadera madre de lo indignante abriendo la puerta a lo indignante. Indignado al máximo. Pero si ese es el caso, no es de extrañar que el rostro de Feitan esté tan sombrío. Su amada y su rival amoroso, dos hombres solos juntos y cómo no volverse loco.
Sin embargo, no podía decirlo en voz alta. Fei Tan no parecía estar de buen humor en ese momento. Más le valía no provocarlo. Xiao Ai solo pudo reír con torpeza. Quizás viste mal. Estaba tan oscuro en ese túnel. ¿Qué pudo haber visto en un vistazo tan fugaz? Su rostro era imposible de confundir. Fei Tan se giró para mirarla. Cada palabra rezumaba tristeza. Había pensado en Kuchiki Byakuya muchas veces. No había forma de que identificara mal esa cara. Apretó los dientes, con un tono lleno de indignación. Debe querer estar a solas con Iezi, así que se calló a propósito para que Iezi fuera a buscarlo. Maldita sea, no debería haber bajado la guardia solo porque Kuchiki Byakuya se casó y no pasó mucho tiempo con Iezi. Debería haber sabido hace mucho tiempo que sin alguien que lo vigilara, ¿cómo podría un hombre controlarse? Para. Al ver que las teorías de Fei Tan se volvían cada vez más ridículas, Xiao Ai lo interrumpió rápidamente. Mi padrastro ya le ha aclarado todo. Además, no tienen mucha relación. Tus especulaciones son infundadas. Además, su padrastro estaba profundamente enamorado de su madre. No se enamoraría de arrepentido de Ludo Ie. Al ver que Fei Tan estaba a punto de replicar, Xiao Ai lo interrumpió. Sea cual sea la verdad, primero tenemos que encontrar. ¿O prefieres discutir conmigo y darles más tiempo para estar solos? Si ese fuera el caso, no le importaría que él quisiera hablar con ella. Fei Tan se calló. En lugar de perder el tiempo, mejor buscaría el mecanismo más cercano. No se sintió cómodo dejando solos a Ludo Ie y Kuchiki Byakuya. Por otro lado, el lugar oscuro no tenía la atmósfera romántica que Fei Tan imaginaba. Ludo Ie se quedó a un lado, mirando al tranquilo Kuchiki Byakuya con cara de vergüenza. ¿Cómo se suponía que iba a interactuar con su supuesto admirador? No tenía experiencia. ¿Por qué tuvo que caer en el mismo túnel que Kuchiki Byakuya? Maldita sea, si lo hubiera sabido, no habría venido a buscarlo. La situación actual era realmente incómoda. No era cercano a Kuchiki Byakuya, y con ese asunto pendiente entre ellos, la situación ya era bastante incómoda. Ahora que estaban solos, la situación se agravó aún más. No quería seguir mirando con torpeza a Kuchiki Byakuya. ¿Cuándo demonios lo encontraría Fei Tan? ¡Qué coincidencia, tú también te caíste!, dijo Ludoie, estrujándose el cerebro en busca de un tema para romper el incómodo silencio. Después de todo, no sabían cuándo los encontrarían los demás. Les resultaba un poco extraño permanecer en silencio. No es casualidad, respondió Kuchiki Byakuya con seriedad. Pensé específicamente en una forma de traerte aquí para que estuviéramos en el mismo lugar. Esa fue la razón por la que, en un lugar tan grande como la Torre Trampa, los dos terminaron en el mismo sitio. Solo así podrían hablar en voz baja sin ser molestados. De lo contrario, estimó que antes de que pudiera decirle unas pocas palabras a Ludoie, Fei Tan ya habría venido a matarlo. El rostro de Ludoie se endureció. ¿Qué? Pensó que era una coincidencia, pero resultó ser intencional. Con razón los dos cayeron en el mismo lugar. ¿Necesitas algo de mí? Ludoie se sintió un poco aprensivo. No tenía ninguna relación con Kuchiki Byakuya. ¿Por qué lo buscaría? No se había tomado en serio sus palabras, ¿verdad? Por favor, no. Usarlo para lidiar con Fei Tan era una cosa, pero no quería engañar a nadie. Ante ese pensamiento, Ludoie dijo vacilante. En realidad, sobre eso, ¿cómo se suponía que debía decirle que en realidad no le gustaba y que solo lo estaba usando como escudo? En realidad, no te gusto, ¿verdad? Kuchiki Byakuya terminó su frase con una sonrisa. Ludoie se rascó el cabello tímidamente. ¿Te lo contó Xiao Ai? Entonces, ¿a qué se debía su torpeza anterior? ¿Acaso era solo susceptible? No me lo dijo, pero lo noto, dijo Kuchiki Byakuya con una sonrisa. La forma en que uno mira a la persona que le gusta es diferente. Veo en tus ojos que no te gusto. Él era simplemente una herramienta que Ludoie había mencionado por capricho para lidiar con Fei Tan. Él lo sabía desde el principio. Al oír esto, Ludoie se quedó un poco desconcertado. Ah, entonces, ¿por qué no me denunciaste? No había dicho ni una palabra, ni siquiera mientras Fei Tan lo perseguía. ¿Qué buscaba? ¿Y si te hubiera delatado, qué le habrías dicho? La sonrisa de Kuchiki Byakuya se desvaneció y su tono se tornó serio. ¿Qué preferirías usar a un extraño como escudo antes de tener la conexión más mínima con él?
Incluso él encontró eso bastante lastimoso y doloroso, más aún tratándose de alguien tan orgulloso como ese hombre. Al ver que Ludoye permanecía en silencio, continuó. Si dijeras eso, se pondría muy triste. Todo corazón sincero merece ser tratado con ternura. Ya que no quieres hacerle daño, ¿qué importa si actúo como su objetivo por un tiempo? Además, era lo suficientemente fuerte y no vivía en este mundo. Podría irse tarde o temprano. La persecución de Fei Tan era solo un problema menor e inofensivo. No le importaba ayudar. Luo Ye no habló, pero su expresión era extraña. Sonaba muy conmovedor, pero ser tan considerado no propio del Kuchiki Byakuya que conocía. Actuaba como un hermano mayor cariñoso. Era demasiado extraño. Pensando en esto, preguntó directamente. Tengo un poco de curiosidad, ¿por qué me estás ayudando? Lógicamente, como padre de Xiaoai, debería preocuparse más por sus asuntos. ¿Por qué se tomaría el tiempo de tener una conversación sincera con él? Porque, además de Xiaoai, tú también eres mi responsabilidad. Kuchiki Byakuya le dio a Ludoye una respuesta inesperada. Una vez me dijo que lamentaba mucho haberte traído a este mundo sin tu permiso, pero como tenía poco tiempo, esperaba que pudiera cuidarte mientras cuidaba de Xiaoai. Ludoye se rascó la cabeza torpemente. Está bien, en realidad. Este mundo no es tan malo. Aunque estaba un poco miserable cuando llegó por primera vez a Ciudad Meteoro, no sufrió mucho después de que él y Fei Tan comenzaron a permanecer juntos para darse calor. Sin mencionar que, después de que Xiaoai llegó, ella resolvió el problema de la comida, y más tarde incluso abandonó Meteor City, por lo que las cosas salieron bien para él. A juzgar por el hecho de que no intentó regresar tras conocer el origen del sistema, era evidente que no sentía ningún apego por su mundo original. De hecho, se sintió aliviado de que la madre de Xiaoai le permitiera abandonar ese lugar. Además, si no me hubiera dejado transmigrar, probablemente me habría atropellado un coche. Aunque este mundo es un poco peligroso, él tiene la fuerza y está bastante satisfecho con su vida actual. Al final, ella te trajo a este mundo sin tu consentimiento, por lo que siempre se sintió culpable contigo. Ya que ya no está, la compensaré. Kuchiki Byakuya le entregó un par de anillos y una piedra extraña. Estos son anillos espaciales hechos a medida, cada uno contiene 50 metros cúbicos de espacio. Puedes darle el otro anillo a alguien que te guste y luego pueden teletransportarse el uno al otro. Disculpe, pero como la aplicación de las habilidades espaciales en nuestro mundo se centra principalmente en la teletransportación, el almacenamiento es algo deficiente. Espero que no le importe. ¿Mente? ¿Cómo podía importarle? Era un anillo espacial, y además una versión de teletransportación. ¿Acaso no significaba que tenía tanto un espacio portátil como una técnica de teletransportación? Estaba demasiado feliz de recibirlo. ¿Cómo podría importarle? Parecía que después de todo no le faltaba un dedo de oro. Simplemente llegó un poco tarde. Gracias, me la llevo entonces, aceptó Ludoye con alegría. Entonces, la piedra se convirtió en un rayo de luz y voló hacia su cuerpo. Ludoye se miró confundido. Espera, ¿qué es esta piedra? Ludoye no sospechaba que la piedra tuviera algún problema. Después de todo, no le guardaba rencor a Kuchiki Byakuya y no sentía ningún problema con su cuerpo. Kuchiki Byakuya. Esta piedra permitirá que el sistema sea verdaderamente tuyo, eliminando la posibilidad de que otros te lo arrebaten. Al oír esto, Ludoye se sintió aún mejor. ¡Qué gran objeto! Esto significaba que el Miyoko ahora era completamente suyo. ¿Quién lo hubiera pensado? Kuchiki Byakuya no solo vino a este mundo para ser su guardián, sino también para entregarle un dedo de oro. Por estos valiosos objetos, prometió cuidar de Xiaoai con esmero. Sin embargo, no entendía por qué, si estas cosas habían sido preparadas hace mucho tiempo, no se las dieron desde el principio. Ludoye pensó esto y preguntó en consecuencia. Kuchiki Byakuya suspiró. Porque creí que tu joven amigo no querría que aceptaras nada de lo que te di. A juzgar por la postura de Feitan, estaba en estricta protección contra Kuchiki Byakuya, entonces, ¿cómo podría estar dispuesto a ver cómo se desarrolla esta situación? Ludoye demostró la personalidad de Feitan. Era cierto. Si aceptaba abiertamente los objetos de Kuchiki Byakuya, Feitan probablemente haría todo lo posible por destruirlos. En ese caso, ¿no perdería su dedo dorado? Claro que no. Parecía que debía mantenerlo en secreto. Pensando en esto, Ludoye se apresuró a asegurar los anillos.
Con suerte, Feitan no vendría a buscarlo demasiado pronto. De esta manera, si Kuchiki Byakuya tuviera más cosas buenas que darle, podría esconderlas. Sin embargo, para su engaño, Kuchiki Byakuya no tenía más cosas buenas para él. En su lugar, sacó a relucir el asunto de Feitan. ¿Has pensado en cómo se llevarán Feitan y tú a partir de ahora? Kuchiki Byakuya pensó un momento antes de encontrar las palabras adecuadas. No puedes seguir jugando al gato y al ratón para siempre, ¿verdad? Feitan lo había perseguido desde el momento en que aterrizó, todo porque quería expulsar a Ludo Ie. ¿Cómo podría seguir así? Fue demasiado agotador y no resolvió el problema subyacente. Fue el peor curso de acción posible. Al hablar de esto, a Ludo Ie le dio un fuerte dolor de cabeza. Lo sé, pero lo he rechazado y simplemente no me escucha. Feitan era increíblemente testarudo. Aunque lo había rechazado claramente, el hombre seguía insistiendo en molestarlo. Estaba desesperado. No era como si pudiera simplemente romperle las piernas, ¿verdad? Luoye se presionó las sienes, frustrado. Le he dicho que no somos un buen rival, pero aún así no se rendirá. Había dicho palabras duras muchas veces, pero a Feitan aún le gustaba. Pero realmente no eran compatibles el uno con el otro. No me gusta matar, pero a él le gusta torturar. Yo amo la paz, mientras que él está obsesionado con la matanza. Aunque pasó un tiempo con él en Ciudad Meteoro, nuestra crianza fue diferente, al igual que nuestras personalidades. ¿Cómo pueden dos personas con visiones del mundo tan opuestas unirse a la fuerza? Su brújula moral estaba establecida más alta que la de Feitan. No podía aceptar un asesinato sin sentido. Y Feitan, acostumbrado a su libertad, podría no ser capaz de soportar que él lo restrinja. Si los obligaran a estar juntos, ¿qué pasaría si terminaran siendo una pareja resentida? ¿Terminarían peleándose? ¿No se convertirían entonces todos sus esfuerzos en una simple broma? En lugar de eso, era mejor mantener la distancia desde el principio. Sería mejor para todos. Kuchiki Byakuya escuchó en silencio sus quejas antes de decir solo una cosa. Dijiste mucho que no eras adecuado, pero nunca dijiste que no te gustaba. Luoye se quedó paralizado. ¿No lo había hecho? Lo pensé detenidamente, y parecía que realmente no. Había enumerado tantas razones por las que no eran compatibles, pero nunca dijo que no le gustaba. Entonces, en su subconsciente, ¿realmente le gustaba Feitan? Entonces, ¿le gustaba Feitan? Al llegar a esta conclusión, Luoye quedó aturdido por un momento. Ignorando su extraña reacción, Kuchiki Byakuya continuó. Enumeraste todas esas razones hace un momento, lo que demuestra que tu lógica constantemente te aconseja que te rindas, pero tu corazón no está dispuesto. Fue este tira y afloja entre la lógica y la emoción lo que lo dejó en un dilema, sintiendo como si la situación fuera un lío enredado sin forma de resolverlo. Kuchiki Byakuya suspiró. Tu lógica no está mal, pero si el amor se pudiera medir por sus pros y sus contras, ¿por qué habría tantas almas desconsoladas en este mundo? Luoye se sintió un poco frustrado. Pero él y yo no somos el uno para el otro. No puedo estar con él sabiendo que no somos compatibles, ¿verdad? Dejando de lado si podrían adaptarse el uno al otro, incluso si lo lograran, ¿cuántos años durarían? ¿Puede perdurar realmente un amor que exige que alguien se comprometa y cambie? Aunque nunca había presenciado un amor que duraría hasta la muerte, había escuchado muchas historias de personas que se volvieron locas por amor. Y siempre había sido una persona emotiva. Si entregaba su corazón y no podía retirarlo, solo para terminar en resentimiento mutuo con Feitan, ¿qué pasaría entonces? Kuchiki Byakuya sonriendo. El amor no se trata de ser compatible. Se trata de si tu corazón se conmueve. A veces, la persona que te gusta no es necesariamente tu tipo ideal. Así que, aunque él y Feitan no eran la pareja perfecta, no significaba que no pudieran estar juntos. Además, ¿cómo iba a saber que no funcionaría si no lo intentaba? Luoye lo miró de reojo. No eres yo, así que claro que te resulta fácil decirlo. Capítulo 254. Y dijeron que era una especie de noble caballero. Va, qué dispares. Kuchiki Byakuya sonriendo. No es fácil encontrar a alguien que te guste, y aún más difícil que ese amor sea mutuo. Aunque superen todos los obstáculos para estar juntos, aún existe la cuestión de la vida o la muerte. Así que no desperdicies tu juventud. Al igual que él y Juner, ¿y si se amaban? Al final, ¿no seguían separados por el velo entre la vida y la muerte?
Enamorarse es bastante difícil, pero permanecer juntos lo es aún más. No todos tienen la suerte de conocer a alguien que realmente les guste, y aún menos tienen la fortuna de permanecer juntos hasta el final. La mayoría de las veces, las personas simplemente se separan, tienen la chispa de un encuentro pero no el destino de durar. Por eso, no quería ver a Ludoye vivir con remordimientos. Este mundo no era menos peligroso ni estaba menos lleno de masacres que el suyo. ¿Quién podía saber si el mañana o un accidente llegarían primero? Por lo tanto, era mejor vivir el momento. Miró a Ludoye y añadió. La vida es corta. No sería más intentarlo con él. Quizás funcione. Ludoye comentó con tristeza. Hablas tan bien, es una lástima que no te hayas convertido en un actor de diálogo cruzado. Sin embargo, no rechazaremos la sugerencia de Kuchiki Byakuya. Después de todo, el hombre tenía razón. Seguir así era demasiado agotador y no resolvería el problema de fondo. Intentarlo no estaba descartado. En el peor de los casos, si no funcionaba, siempre podía huir. Su fuerza superaba a la de Feitan. Si la situación se complicaba, Feitan no podría contenerlo, así que no tenía que preocuparse por no poder escapar si se convertían en una pareja miserable. Parece que ya has tomado una decisión. Entonces sus esfuerzos de persuasión no habían sido en vano. He tomado una decisión, solo que no sé si tendrá un buen resultado. Al ver su ansiedad, Kuchiki Byakuya lo consoló. No hay necesidad de ser tan pesimista. El futuro podría no ser tan malo. El amor realmente puede cambiar a una persona. Mírame solo. Al oír esto, Luoye olvidó su pesimismo y preguntó con curiosidad. ¿Tú? ¿Qué podrías necesitar cambiar? Kuchiki Byakuya era el ídolo de miles de chicas. Guapo, poderoso y de familia prestigiosa. Siendo ya tan perfecto, ¿realmente necesitaba cambiar? Kuchiki Byakuya esbozó una sonrisa de impotencia. ¿Cómo decirlo? En realidad, no era su tipo ideal. Nunca imaginó estar con alguien con mi personalidad. Dijo que le gustaban los tipos amables como el capitán Ukitake, no los directores ejecutivos de montañas de hielo ni los jóvenes irascibles. Desafortunadamente, yo era de estos últimos. Luoye murmuró en voz baja. No me extraña. Me preguntaba por qué parecía diferente de la versión original. En la obra original, Kuchiki Byakuya comenzó siendo un joven irascible y con el tiempo se convirtió en una persona tranquila y serena. Aunque era frío por fuera pero cálido por dentro, siempre se había mostrado distante. Le era imposible ser una figura de apoyo y mentor. Sin embargo, allí estaba él, analizando todas estas tonterías. Parecía que el poder del amor era realmente inmenso, suficiente para cambiar la personalidad de una persona por completo. Si ese fuera el caso, tal vez él y Feitan también podrían cambiar el uno por el otro. Kuchiki Byakuya escuchó sus murmullos y respondió. En este mundo, todo está interconectado. Diferentes circunstancias moldean diferentes personalidades. Es natural. Por lo tanto, no había necesidad de tener tanto miedo del futuro. Kuchiki Byakuya continuó. La personalidad de Feitan es un poco terca, pero como le gustaba tanto Luoye, tal vez estaría dispuesto a cambiar por él. Mi terquedad no es asunto tuyo. El techo cercano explotó, y Feitan descendió del cielo con el ceño fruncido, pisando los escombros del edificio derrumbado. Él sabía que Kuchiki Byakuya estaba tramando algo bueno, y tenía razón. Pensar que hablaba mal de él en secreto con Yezi. Xiaoai incluso dijo que era una especie de noble caballero, vaya, qué disparate. Ante el interrogatorio de Feitan, Kuchiki Byakuya no dijo ni una palabra, solo miró hacia un pasaje que se había abierto repentinamente junto a ellos. El pasaje lateral se ha abierto, probablemente el camino hacia abajo. Xiaoai, vamos a echar un vistazo primero. Tiró de Xiaoai, que se asomaba por detrás de Feitan, y se dirigió hacia el pasaje. Dejaría el resto a Ludo y, como hombre casado, no se involucraría. Él se estaba haciendo mayor y no tenía energía para tanto drama, por lo que no se enredó entre estos dos jovencitos. Feitan lo vio irse con Xiaoai aturdido. Espera, ¿se fue después de hablar a sus espaldas sin dar una sola explicación? ¿O simplemente sintió que no era necesario explicar? ¿De verdad creía que era un pusilánime? Justo cuando Feitan estaba a punto de iniciar un debate físico, Luoye lo detuvo. Al ver esto, Feitan se puso furioso. Yezi, me insultó. ¿Qué? ¿Se suponía que debía soportar que lo insultaran? Luoye explicó pacientemente.
No te insultó. Solo dijo que tienes una personalidad obstinada. No estaba mal, después de todo. La personalidad de Fei Tan era realmente muy terca. De lo contrario, no habría seguido molestándolo durante tantos años a pesar de ser rechazado tantas veces. Luoye creyó que solo estaba siendo objetivo, pero escuchar la explicación enfureció aún más a Fei Tan. Me insultó, y tú lo defiendes. No había entrado por los canales habituales, y el espacio bajo la torre trampa no era fácil de atravesar, sobre todo cuando tenía preocupaciones. Había reclutado a Shanark para calcular este punto de entrega específico. Tenía miedo de lastimar a Yezi, por eso era tan cauteloso. De lo contrario, habría incinerado el lugar con una bola de fuego hace mucho tiempo. No esperaba llegar justo a tiempo para oír a Kuchiki Byakuya hablar mal de él con Yezi. El hombre no solo no se disculpó, sino que se atrevió a ignorarlo, y Yezi incluso lo protegía. ¿Acaso él, la víctima del insulto, ni siquiera podía enojarse? ¿Con qué derecho? Solo por ese inexplicable afecto, Yezi protegía a Kuchiki Byakuya a cada paso, impidiéndole causar problemas. ¿Y ahora ni siquiera podía defenderse cuando lo insultaban? Luoye frunció el ceño y explicó. No lo estoy defendiendo. Solo estoy afirmando un hecho. Fei Tan estaba tan furioso que sus pulmones estaban a punto de estallar. Por primera vez, interrumpió directamente a Luoye. Así que estás de acuerdo con lo que dijo. No, Luoye no supo qué responder. Acababa de decir la verdad. ¿Cómo pudo eso molestar tanto a Fei Tan? Claramente quería mediar en la discusión, pero ¿por qué sentía que estaba echando leña al fuego? Mientras observaba la farsa que se desarrollaba abajo, Shanark se cruzó de brazos e inclinó la cabeza, preguntando. Shroyo, ¿seguimos bajando? Lo habían arrastrado a calcular el punto de caída con la intención de que toda la tropa fantasma pasara por allí. Pero viendo la situación de abajo, el estado de Fei Tan era muy inestable. No terminaría desquitando su ira con ellos y dándoles una paliza, ¿verdad? Pensando en la habilidad Nen de Fei Tan, que no distinguía entre amigos y enemigos, Shanark retrocedió unos pasos en silencio. No quería que lo golpearan de nuevo. Mejor mantenga la distancia. Shroyo se masajeó las sienes con dolor de cabeza. Buscamos otra solución. Fei Tan era como un polvorín en ese momento. Era mejor no sumarse al alboroto de abajo para evitar quemarse. No quería que lo arrastraran a actuar como juez sobre quién tenía razón y quién no. Suspiro, Yezi realmente, después de estar afuera por tanto tiempo, ¿no ha crecido en absoluto su inteligencia emocional? Lo que le importaba a Fei Tan no era esa verdad, sino que defendiera a Kuchiki Byakuya. ¿Cuándo se daría cuenta? Si no se hubiera dado cuenta de esto y en cambio hubiera seguido discutiendo con Fei Tan sobre el problema superficial, esta batalla no terminaría tan fácilmente.